El Estado es un grupo social que está apoyado en un territorio, que tiene un territorio y que jurídicamente está ordenado con un gobierno estable. Podemos decir que tres notas fundamentales aparecen en el concepto de Estado: población, territorio y poder. Y también tres poderes fundamentales: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Es el Estado el regulador de la vida social de todos los ciudadanos. Cuando hablamos de Estado, estamos hablando de una organización perfectamente establecida, pero por ese motivo necesita un tribunal, necesita órganos que regulen su vida completa. Pensando en España, España es una monarquía constitucional. Está basado nuestro Estado en una Constitución. Recordamos la última Constitución de 1978. El Estado regula la vida de los ciudadanos, pero también a él, constitucionalmente, hay que regularle y controlarle. Por ese motivo aparece un tribunal, el Tribunal Constitucional. Huellas de nuestro tiempo hoy tiene ese tema: el Tribunal Constitucional Español. El Tribunal Constitucional Español está, por supuesto, basado en una Constitución. Es garante de toda la vida de los ciudadanos, pero también su ordenamiento tiene que estar controlado, porque si no se controla, las libertades pueden estar, vulgarmente dicho, descontroladas. El Tribunal Constitucional Español es un órgano supremo. Está, diríamos, en un sentido más familiar, está por encima de otros órganos del Estado. Para hablar de este tema contamos en el estudio con un especialista en Derecho Constitucional, en Justicia Constitucional. Se trata del profesor don Francisco Javier Díaz Reborio, especialista en Justicia Constitucional, miembro de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo, y que, como siempre, yo a todos los invitados les agradezco esa disposición que tienen para participar en el programa Huellas de nuestro tiempo. Así que, Javier, muchas gracias por tu venida. Pues no, más bien gracias a vosotros por la invitación y, por supuesto, con mucho gusto, ¿no? para divulgar estos temas que nos han interesado siempre, ¿no? Bien, amigos, don Javier Díaz Reborio, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, es doctor en Derecho, es especialista en Justicia Constitucional, director del Anuario de Justicia Constitucional, pero yo le voy a preguntar cómo en ese trabajo de catedrático y también de especialista, cómo la Universidad de Castilla-La Mancha organiza esta especialidad y cómo la divulga. Sí, bueno, la verdad que está dentro del derecho constitucional, que como todo el mundo sabe, pues es uno de los sectores del ordenamiento jurídico y que se centra en el estudio de la Constitución, pues podemos decir que hay distintas líneas de especialización, ¿no? Y nosotros, pues la que hemos, entre otras, ¿no? Pero quizás la principal que hemos seguido en las últimas décadas ha sido precisamente la justicia constitucional, no solo a través de proyectos de investigación, sino también a través de programas, ¿no?
y siempre con una orientación comparada, es decir, no solo Tribunal Constitucional Español, como vamos a ver hoy, aunque probablemente podamos hacer también ese contexto histórico comparado, sino viendo cómo esta es una institución que de una manera o de otra existe en todos los estados y sobre todo una comparación entre Europa e Iberoamérica, ¿no? Entonces, bueno, pues desde hace ya bastantes años dirigimos un título de especialista que se titula Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución, que se ofrece aquí en Toledo, ofreceremos el próximo mes de julio, y al cual asisten como profesores los mejores especialistas de justicia constitucional de Europa y de Iberoamérica, también magistrados de tribunales constitucionales o ex magistrados, y como cursantes, pues más de 100 juristas también interesados en la materia de todos los países iberoamericanos y también, como digo, europeos y por supuesto de España, ¿no? Entonces, bueno, por esa línea y por otras líneas, también el anuario que mencionabas, pues nos hemos ido especializando dentro del derecho constitucional, como digo, sobre todo en esta materia de la justicia constitucional, ¿no? Bien, pues vamos a situarnos en la primera cuestión. Yo, repensando un poco en la historia, porque el derecho constitucional, la justicia y el Estado, pues históricamente hay que ponerse en Grecia para llegar a hoy. Pero sin embargo ha habido mucho cambio, ¿verdad? Históricamente ha habido una evolución en la época moderna que no tiene nada que ver hasta el siglo XVII, por ejemplo. ¿Cómo y cuándo surge lo que tú llamas justicia constitucional? Porque la justicia, vuelvo a repetir, es muy antigua. Claro. El concepto. Y también la aplicación, así es. Pero constitucional ya es más moderna. Claro, sí, pues así es. La justicia constitucional, o sea, primero de todo hay que decir que justicia constitucional podría tener dos sentidos. Primero, como una función del Estado, que es controlar la supremacía constitucional, o dicho de otra manera, garantizar la supremacía constitucional, controlar que las leyes no contradigan la Constitución. Y luego ya en un sentido más estricto es una jurisdicción constitucional, es decir, un tribunal constitucional específicamente encomendado a esto. Entonces, en el primer sentido, la justicia constitucional pues se puede decir tan antigua como la Constitución escrita. Antes, como no había una Constitución en el sentido de norma suprema escrita, históricamente también se habla a veces de la Constitución de los griegos o de los atenienses o de los romanos, pero bueno, en un sentido contemporáneo, Constitución es una norma jurídica suprema y la más antigua y que todavía está vigente es la de Estados Unidos de América. Entonces es ahí donde surge la justicia constitucional, no como tribunal específico, sino como función del Poder Judicial. Lo que pasa que cuando se elabora la Constitución, inmediatamente se piensa en el problema que sucedería si el legislador contradice la Constitución, ¿no? Porque entonces ahí tenemos una contradicción entre normas. Entonces los redactores del Federalista, que es la obra que nos da las claves de la Constitución de los Estados Unidos de América, para entendernos, dijeron una idea que me parece muy, muy atractiva y me parece plenamente vigente hoy, ¿no? Y es que hay que controlar al legislador para que la democracia no degenere en la tiranía de la mayoría. Esto, bueno, me parece interesante porque pone de relieve que la justicia constitucional, desde que nace, está en tensión con el legislador, está en tensión con el principio mayoritario. No, desde mi punto de vista, con la democracia. Al contrario, para la democracia es un pilar. ¿Por qué? Pues porque tendemos a equiparar democracia con gobierno de la mayoría, pero la democracia, además del gobierno de la mayoría, implica la garantía de la posición de la minoría. Y es para eso para lo que nace la justicia constitucional, es decir, nace para proteger la Constitución. ¿Y qué es la Constitución? El principio de separación de poderes y los derechos. Por lo tanto, los derechos son los derechos de la minoría, como digo, a veces de la minoría más minoritaria que podemos imaginar, que es el individuo. Entonces, la justicia constitucional nace para que la mayoría, es decir, para que el legislador, representante de la mayoría, no pueda atropellar los derechos de la minoría, es decir, para señalar cuando una ley puede contradecir la Constitución. Luego ya, algo más tarde, bastante más tarde, hay que esperar al siglo XX para que nazca en ese otro sentido que he dicho de un tribunal especializado. Pero como digo, la función existe desde que existe la Constitución. Ahora, como tribunal especializado, los primeros van a ser Checoslovaquia y Austria
en 1920, que van a recibir ese nombre de Tribunal Constitucional. En concreto, el de Austria va a servir como referencia para todos los posteriores tribunales constitucionales europeos. Se hace bajo las pautas de un gran jurista, probablemente el mejor jurista del siglo XX, que fue Hans Kelsen, un jurista austríaco, que diseña un órgano nuevo. ¿Por qué? Bueno, esto sería... No me quiero extender mucho, pero lo puedo decir por lo breve. Lo que pasa que en el siglo XIX, en Europa, a diferencia de en Estados Unidos, la Constitución no se había considerado una norma suprema, sino un documento político. Entonces no se pensaba en su garantía. Y por tanto, el Poder Judicial no asumió esa función que hubiera sido natural, que sería decir, oiga, cuando un juez tiene que decidir entre aplicar la ley y aplicar la Constitución porque hay una contradicción entre Constitución y ley, pues en Estados Unidos lo tuvieron claro desde el principio. Marbury versus Madison, que fue una sentencia de 1803, se aplica la Constitución y no se aplica la ley. En Europa no se había hecho eso. Entonces Kelsen dice no. Entonces lo que tenemos que hacer es un nuevo tribunal separado del Poder Judicial, que se llamó Tribunal Constitucional y que nace con una función que Kelsen llamó de legislador negativo. Legislador negativo porque, o sea, legislador porque podía modificar el ordenamiento jurídico, ¿no? Claro, claro. Es decir, el legislador, cuando a él le vaya mal, ¿no? Vulgarmente dicho, intentará modificar la Constitución o el tribunal. Claro, claro. A su antojo. Exacto. Entonces, para eso está el Tribunal Constitucional, ¿no? Sí, para evitar, digamos, que el legislador pueda hacer eso. Y entonces el tribunal lo que hace es derogar leyes. Por eso era esa idea de que el legislador negativo. Y lo que pasa es que solo lo puede hacer con criterios jurisdiccionales, es decir, no lo puede hacer como el legislador que aprueba leyes con criterios discrecionales, es decir, bueno, el legislador legisla sobre lo que quiere y como quiere porque representa al pueblo soberano, pero la gran novedad, o sea, la gran novedad de la justicia constitucional desde su origen es que el legislador no puede hacerlo todo, porque aunque representa al pueblo soberano, hay algo que está por encima, que es la propia Constitución, que también es obra del pueblo soberano, pero que establece que, o sea, si algún sentido tiene la Constitución, por decirlo de una manera muy clara, es que el legislador no puede hacerlo todo. ¿Por qué? Porque hay cosas que están por encima y que son, como he dicho antes, básicamente los derechos y la separación de poderes, ¿no? Estamos hablando de un concepto muy moderno de gobierno, ¿no? El Estado moderno rompe un poco todo el esquema tradicional de monarquía, de absolutismo y entra en un liberalismo, pero también controlado. ¿Podemos denominar esto así, Javier? Sí, yo creo que es exactamente lo que se produce, ¿no? Es decir, la edad contemporánea supone una ruptura con la edad moderna. Si contemplamos la historia desde el punto de vista político, pues cada etapa tiene una forma política que la caracteriza. Entonces, en la edad moderna hablaríamos de la monarquía absoluta, obviamente, y en cambio en la edad contemporánea hablaríamos del Estado constitucional, ¿no? Del Estado de Derecho, podemos decir, porque básicamente es la misma idea, donde los poderes están separados y donde existen mutuos controles. Pero en el diseño, que de hecho es el diseño de Montesquieu, que van a traducir en Estados Unidos de América, si no se añadía este control, teníamos ese riesgo del dominio total del poder legislativo, porque claro, el poder ejecutivo ejecuta, está sometido a la ley, y el poder judicial también está sometido a la ley. Entonces el legislador, ¿a quién está sometido? Bueno, pues a la justicia constitucional, ¿no? Entonces la justicia constitucional tiene un sentido de reequilibrar, por así decir, los poderes. Y luego, como he dicho antes, obviamente de garantizar los derechos de la minoría frente a la mayoría. Y aquí estamos hablando de la historia, pero en España lo hemos vivido hace tan poco con esa polémica, ¿no? Ese enfrentamiento entre el Tribunal Constitucional y el Congreso y el Senado, bueno, porque al final el tribunal lo que tenía que hacer era, en ese caso, defender los derechos de una minoría parlamentaria que decía, mire, yo tengo que presentar aquí un recurso de amparo porque están tramitando la ley ignorando nuestro derecho de participación política, que al final también es el de los electores. O sea, siempre es la misma idea, ¿no? Pero concretando un poco, ¿cuáles son esos parámetros en los que se va a basar concretamente, apoyando en nuestra Constitución, el Tribunal Español, el Tribunal Constitucional Español? Y tú has establecido, yo quiero intuir, como una idea muy global, contemporánea, que los estados se han dado cuenta
que hay que proteger al individuo, claramente, que el individuo es libre, que está sujeto a unos derechos, a unos deberes, derechos reconocidos universalmente, y parece que universalmente la Constitución es la gran garantía que tienen todos los estados modernos de defender al individuo. Esto es un poco lo que yo te voy captando. ¿No es así? Sí, es exactamente así, ¿no? Y el Tribunal Constitucional Español, pues al final tiene, o sea, esta pauta, esta introducción histórica que acabo de hacer, tiene sentido porque todo eso tiene reflejo en todos los tribunales constitucionales posteriores. Primero, esa idea de garantía de la Constitución y por lo tanto de defensa de los derechos de la minoría o de los derechos incluso individuales, y luego la creación de esa jurisdicción que nace en Austria, y entonces, pero ojo, nace en Austria y Checoslovaquia, como he dicho, y el tercero del mundo, el tercer tribunal constitucional del mundo fue el español, pero el de la Segunda República. El Tribunal de Garantías Constitucionales de la Constitución de 1931, y el Tribunal ya se constituye a partir de 1933, que es cuando se aprueba esa ley orgánica. Y ese ya se separa algo del modelo austríaco, pero bueno, ahí sigue. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues ya vamos a tener en Alemania, en Italia, más tarde en Francia, en Portugal, y ya nuestro tribunal actual, que aparece en la Constitución de 1978. Y que hereda un poco pues toda esta línea. Dicen aquello de que el que copia uno plagia y el que copia muchos hace algo original, ¿no? Pues sí, nuestro tribunal resulta algo original, aunque tiene influencias inmediatas del alemán y del italiano, sobre todo. Y luego influencias más remotas de todos los que hemos dicho, obviamente del de Austria, de nuestro propio precedente de la Segunda República, que claro que fue perfectamente conocido por los constituyentes de 1978, y obviamente incluso esa referencia global, ¿no?, de los Estados Unidos de América, porque es donde nace todo. Y entonces el constituyente pues dice, bueno, vamos a crear este Tribunal Constitucional. Hago también otra reflexión. Todos estos países, desde Austria, Alemania, Italia, a diferencia del caso de Estados Unidos, que tiene una democracia siempre consolidada y que la justicia constitucional nace de manera, vamos a decir, natural, en estos países europeos el Tribunal Constitucional nace cuando se supera una etapa autoritaria, no democrática, y se recupera la democracia. Entonces nace para fortalecer la democracia. En el Reino Unido, pues nunca ha hecho falta Tribunal Constitucional porque llevan siglos de... con el ¿no? mismo concepto. Exacto, con su monarquía parlamentaria, político. Y donde no ha sido necesaria ni siquiera la idea de una justicia constitucional especializada, porque tienen su poder judicial que cumple y aplica la ley, y porque además la Constitución inglesa, como sabemos, no está escrita, sino que tiene algún escrito, pero fundamentalmente es consuetudinaria y sigue otras reglas totalmente distintas. No ha sido necesario. Por eso un colega siempre decía que el Tribunal Constitucional es una anomalía histórica, porque es decir, hay que crearlo donde ha fallado la democracia, donde ha habido un periodo autoritario, cuando se vuelve a la democracia. En el caso de Austria, acababa de nacer como república, no olvidemos que hasta la Primera Guerra Mundial era el Imperio Austrohúngaro. Sí. En los casos de Alemania y de Italia, ¿qué vamos a hablar?, ¿no? Hasta la Segunda Guerra Mundial habían vivido esos periodos el nacionalsocialismo alemán o el fascismo italiano, y después de la Segunda Guerra Mundial se aprueba una Constitución y lo primero que se hace prácticamente es crear o constituir un Tribunal Constitucional para garantizarla. Y en el caso de España, pues después de 40 años de franquismo, ¿no? Por lo tanto... Claro, pero España sigue, diríamos, como una normativa global europea, mundial, ¿no? Porque si incluimos Estados Unidos y Europa van un poco en la línea. Sigue un común objetivo, diríamos, una misma función o un mismo fin. Sí, es parecido, claro, ¿no? Sigue toda la pauta europea. Es verdad que en Estados Unidos, aunque es el origen de todo, no hay un tribunal constitucional que tenga tal nombre, sino que la justicia constitucional, como he explicado o he intentado explicar, es una función que asume todo el Poder Judicial, encabezado por la Corte Suprema de Justicia, que sería como nuestro Tribunal Supremo, pero no hay un Tribunal Constitucional separado. Ese, en cambio, es el modelo europeo. Entonces, ¿qué hacen los constituyentes? Pues miran a Alemania, miran a Italia y hacen una cosa mixta, es decir, un Tribunal Constitucional. El de Italia tiene 15 miembros, el de Alemania tiene 16, el nuestro tiene 12. Es decir, varían algunas cosas, pero el origen, pues
el origen sí está basado sobre todo en lo que pensó Kelsen, que es decir, si vamos a controlar al legislador, que los magistrados sean elegidos por el legislador, ¿no? Y entonces esa es la pauta básica. En Alemania o en Austria es tal cual. La mitad los elige el Congreso, en Alemania se llama Bundestag, Bundesrat, pero es como si dijéramos Congreso y Senado para entendernos. En Italia no, en Italia participan los tres poderes y en España, como sabemos, participan los tres poderes, pero sobre todo el legislador. El Congreso elige 4 magistrados por mayoría de 3/5, el Senado elige otros 4 por mayoría de 3/5, entonces ya es la mayoría de los magistrados. El Gobierno solo elige 2 y el Consejo General del Poder Judicial elige otros 2, ¿no? Es decir, están interviniendo en la Constitución, Congreso, Senado, el pueblo, ¿no? Gobierno, no, Congreso, bueno, Congreso y Senado en representación del pueblo, el claro, pueblo. claro. Bien. El Gobierno. El Gobierno 2. Y el Consejo General del Poder Judicial otros 2. También los jueces tienen su lugar. Exacto, exacto. Siempre así, digamos, ese es el equilibrio que se busca. Un predominio del legislador, porque eso es lo que le da legitimidad democrática al Tribunal Constitucional, porque claro, no hace falta insistir mucho, porque ya hemos explicado su función, en que su función tiene ese elemento contramayoritario, como he dicho, no antidemocrático. Sí, eso sí, no, sí. porque es para fortalecer la democracia, pero contramayoritario. Es un poder muy fuerte el de saltarse la ley. Saltársela en el sentido de decir, esta ley no tiene aplicación y la voy a derogar. O sea, el poder de derogar una ley, de anularla, en el caso español ya no diríamos técnicamente derogar, pero para entendernos. Es un poder muy fuerte, porque el legislador tiene toda la legitimidad democrática. Entonces, ¿de dónde deriva ese poder? Obviamente deriva de la Constitución, pero se trata de fortalecer al tribunal estableciendo ese origen parlamentario de parte de sus propios magistrados, es decir, es el propio legislador el que va a elegirlos. Esto, naturalmente, y ahora podemos hablar un poco más de ello, ¿no? Pues en España ha ido degenerando, porque el espíritu constitucional es muy claro. 4 por el Congreso por mayoría de 3/5, 4 por el Senado por idéntica mayoría, consenso. Es decir, se trata de elegir magistrados, cada uno de los cuales debería contar con un consenso muy elevado. Estas mayorías cualificadas lo que reflejan es el consenso. Como yo siempre digo, el consenso es algo distinto a la mayoría y distinto a la unanimidad. Cuando es la mayoría, entonces una mayoría, aunque sea una mayoría simple, puede imponerse, eso que se llama el rodillo, ¿no? Siempre. Cuando es la unanimidad sería prácticamente imposible. Pero esta mayoría de 3/5 está muy bien pensada. ¿Qué es lo que? Y también, por cierto, aunque no lo dice la Constitución, lo dice la ley, mientras no se reforme, para los 2 magistrados que elige el Consejo del Poder Judicial. Dentro del propio Consejo también hace falta una mayoría de 3/5, por el momento, como digo. Veremos cómo queda esto, porque es una de las cuestiones que se quiere, claro, que se quiere modificar, el Gobierno, ¿no? Directamente nombra. El Gobierno directamente nombra 2. Pero, ¿por qué digo que ha degenerado esto un poco? Pues porque el espíritu es, evidentemente, si tú representas a un grupo político mayoritario y yo al grupo principal de la oposición, sumando las fuerzas de nuestros grupos, alcanzamos 3/5. El espíritu sería decir, vamos a poner unos nombres que tú aceptes y yo acepte. Y entonces serían elegidos juristas de reconocida competencia, por supuesto. Yo creo que eso se ha mantenido siempre, lo primero que tengo que decir. No, eso yo no lo criticaría, se ha cumplido. Pero serían independientes, no serían ni los tuyos ni los míos, porque tenemos que ponernos de acuerdo. Pero como tú muy bien sabes, y todos los que nos están viendo también, ¿qué ha pasado? Que entonces han dicho, como tenemos que elegir 4 y no nos ponemos de acuerdo, tú eliges tus 2 y yo elijo mis 2, la cuota. El famoso reparto, y esa es la perversión del sistema, porque ese no es el espíritu de la Constitución. El espíritu de la Constitución es el consenso. Si repartimos la cuota, tú vas a tender a proponer aquellos que consideres muy próximos a tu partido, aunque sean buenos juristas, y yo voy a proponer los que considere muy próximos al partido que represento. Es decir, los juristas necesitan también unos requisitos, ¿no? Claro, necesitan de profesión. 15 años de ejercicio profesional y la reconocida competencia, que bueno, es un requisito siempre subjetivo, pero bueno, yo creo que básicamente, como digo, eso se ha cumplido en general, ¿no? Pero el verdadero problema es que para estar en el Tribunal Constitucional hay que ser independiente. Y el sistema está pensado para eso. Además, no renuevan en bloque, esto también está bien pensado, sino que, como hemos dicho, hay
3 tercios, digamos, un tercio compuesto por los 4 del Congreso, otro tercio por los 4 del Senado y otro tercio por los 2 del Gobierno y los 2 del Poder Judicial. ¿Pero qué ha sucedido? Pues como he dicho, primero, esto ha degenerado por el llamado reparto de cromos o cuotas o esto. Y segundo, se han retrasado porque, claro, encima los partidos no se ponen de acuerdo. Bueno, por no decir, ¿esto quién lo tiene que negociar? Bueno, cuantos más grupos parlamentarios lo apoyen, mejor, pero por lo menos aquellos que suman 3/5. Y esto siempre ha sido, siempre, desde que tenemos Constitución, pues el grupo mayoritario, el que apoya al gobierno y el mayoritario de la oposición. Primero la UCD y el Partido Socialista, pues más tarde el Partido Socialista y el Partido Popular siempre han podido sumar esto. Y el problema ha sido que no se ponen de acuerdo. Al no ponerse de acuerdo se retrasa y aquí empezaron ya todas las degeneraciones, es decir, los retrasos en los nombramientos y luego al final, al no ponerse de acuerdo, como son incapaces de ponerse de acuerdo en 4 nombres, pues lo que han dicho es decir, tú dices tus 2 y yo digo mis 2 y yo no me meto y tú no te metes. Y esto, sinceramente, me parece muy preocupante porque solo los juristas muy próximos a los partidos políticos y cada vez peor, porque el Tribunal Constitucional en los 80 no era esto que yo estoy contando. Otra cosa es que obviamente los partidos procuran proponer a personas, vamos a decir, con una sensibilidad o con una tendencia o con una orientación por sus propios escritos más o menos próxima, pues los más progresistas buscan progresistas y los más conservadores, bien, pero lo de ahora no es eso, Andrés, lo de ahora es una auténtica degeneración en el sentido de ir a buscar personas muy, muy, muy próximas, ya sin pudor de tener un pasado muy claramente vinculado a un partido político y como incluso esto a veces se ha hecho, pero luego los magistrados, afortunadamente, en su ejercicio han sido independientes. Tenemos casos de magistrados que han sido diputados y de diputados han pasado al Tribunal Constitucional, pero luego han sido capaces de ser independientes. Entonces los partidos buscan todavía más fidelidad, ¿no? Más lealtad, gente. Sí, sí. Y claro, eso ha degenerado en esta situación que vivimos, ¿no? Cuando los propios medios de comunicación dicen los magistrados progresistas, los magistrados conservadores. Sí, sí. Los magistrados no son progresistas o conservadores, sino que les propusieron progresistas o conservadores, Javier, pero no tendrían que serlo. Llegamos a la mitad del programa y ahí insistiremos fundamentalmente en esa segunda parte porque es un dato a tener muy en cuenta. Amigos, estamos en el programa Huellas de Nuestro Tiempo, hoy hablando del Tribunal Constitucional Español. Un descanso y seguimos con ustedes. Continuamos en el programa Huellas de Nuestro Tiempo, que hoy estamos con un gran compañero nacional, el Tribunal Constitucional Español. Y también continúa con nosotros nuestro compañero cofrade, el profesor don Francisco Javier Díaz Reborio. Hablar del Tribunal Constitucional Español es hablar de democracia, de gobierno, de participación, es hablar de muchas cuestiones. El profesor Díaz Reborio nos está aclarando todos estos entresijos que tiene este tribunal. Y vamos a situarnos en un punto que ya se había iniciado en la primera parte. La renovación debía ser pues un cauce normal de formación. Llega el periodo X, el tercio se renueva, llega el segundo periodo, se hace lo mismo, sin ninguna posibilidad de transformación ni de alteración. Sin embargo, vamos a ver, nos ponemos en el Senado, empezando por el Senado. Senado, Congreso, Poder Judicial, Congreso, Consejo del Poder Judicial,
y el gobierno. El Senado tiene una capacidad de funcionamiento y también de nombramiento de sus miembros en el Tribunal Constitucional. ¿Cómo se realiza esto de una manera normal? ¿Cómo se ejecuta esto? Sí, bueno, digamos, el deber ser, es decir, lo que la Constitución quiere y lo que debía ser, y probablemente pues en los primeros años sí las renovaciones se atuvieron más a esta idea, es lo que he explicado antes, dos reglas, la regla del consenso y la regla de la continuidad. La regla del consenso se manifiesta en esos 3/5 que impide que un solo partido, nunca un partido político, ni en las mayorías absolutas, nunca un solo partido político ha tenido 3/5 en el Congreso o 3/5 en el Senado. Entonces, tienen que entenderse, ¿no? Tienen que entenderse los principales partidos políticos, y la regla de la continuidad se manifiesta en que en lugar de renovar en bloque los 12 magistrados, va por terceras partes. Es verdad que el primer tribunal, en 1980, hubo que elegirlos a todos de golpe, porque claro, no había nadie. Y entonces ahí lo que se estableció es una renovación escalonada. Ninguno estuvo 3 años, sino que a los que les hubiera tocado salir en los primeros 3 años, les prolongaron otros 9, y entonces estuvieron 12, otros estuvieron solo 6, y otros estuvieron bueno, pues hasta la siguiente renovación. Y a partir de entonces, todas las renovaciones eran cada 3 años, el tercio que correspondiera, y por 9 años. ¿Cómo degenera esto? Bueno, pues por los dos asuntos que ya mencionaba antes. Primero, los retrasos. Y segundo, la falta de consenso. Los dos vienen unidos, y los dos, aunque parezca que no pudiera tener tanta trascendencia, han tenido tanta que han pervertido el propio sistema de renovación. Primero porque, obviamente, al retrasarse, entonces ya no se renovaban por terceras partes cada 3 años. ¿Qué es lo que dice, por cierto, esto hay que aclararlo, la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en el caso de estos retrasos, específicamente la ley que es la que regula más detalladamente esto? Pues que los anteriores siguen. Esto está bien, porque claro, si al final se produce un retraso y entonces han cesado 4 magistrados y no entran los 4 nuevos, pues el tribunal va a tener problemas de quórum, de funcionamiento, de todo. Siguen los anteriores. Pero está bien si pensamos en un eventual retraso de unos meses o de unas semanas, de poco tiempo. Pero si pensamos en retrasos de 3 años, como se han dado, pues entonces se nos juntan 2 renovaciones ya. Y ha pasado. Es decir, que ya se retrasan, toca renovar 2, y entonces hay que hacer algo, o de lo contrario, ya toda la vida del tribunal ya no va a renovar por terceras partes, sino que va a renovar 2/3 de golpe y luego 1/3. ¿Qué se hizo? Pues se reformó la ley y se dijo, bien, para que esto no vuelva a suceder, entonces los magistrados que sean nombrados con retraso, por ejemplo, con 3 años de retraso, se les quita el tiempo de retraso de su periodo. Ya no van a ser elegidos para 9 años, sino solo para 6. Esto aparentemente contradice la Constitución porque dice que son nombrados por un periodo de 9 años, pero el propio Tribunal Constitucional, Javier, lo dio por bueno. ¿Esto se puede hacer así aleatoriamente? Claro, se está incumpliendo la Constitución. O sea, la Constitución tiene una frase muy clara, y es que los magistrados del Tribunal Constitucional se renovarán por terceras partes cada 3 años. En el momento que no renuevas para 3 años, estás incumpliendo la Constitución. En el momento que no renuevas por terceras partes, en la última renovación, bueno, afortunadamente se ha hecho por terceras partes, pero hubo un intento del gobierno de decir, no, como son... Ese tercio son, como he explicado antes, 2 del Gobierno y 2 del Consejo del Poder Judicial. Y el Gobierno ya tenía nombrados a los suyos y dijo, entonces que entren estos. Y claro, los expertos ahí dijeron, no puede ser. En el Senado no se complica porque senadores son, es verdad que elegidos de una manera popular, pero también intervienen las comunidades autónomas. Sí. Todo esto se puede complicar un poco más. Esto es que también fue otra reforma, que lo íbamos a explicar, porque en la evolución se han ido, claro, introduciendo, si queremos, parches, no en la Constitución, que no se ha tocado nunca en este punto, sino en la propia ley. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que luego los nacionalistas en un momento dado dijeron, bueno, es que esto, claro, es muy centralista porque todos son órganos del Estado, entonces podrían participar las comunidades autónomas en la elección de los magistrados del Senado, como el Senado es la Cámara de Representación Territorial, y entonces dijo, bien, el Senado lo tiene que elegir porque lo dice la Constitución por mayoría de 3/5, pero no puede elegir entre todos los juristas, sino entre los que hayan propuesto las asambleas autonómicas. Previamente las asambleas autonómicas hacen una propuesta de juristas y luego elige el Senado. Esto se cuestionó porque se dijo, bueno, esto podría ser inconstitucional porque el Senado, ¿por qué le vas a condicionar con una propuesta? Pero el propio Tribunal Constitucional dijo, no es inconstitucional porque lo importante es que elija el Senado por 3/5.
Pero también esto ha degenerado, Andrés, porque ¿qué ha pasado? Que en lugar de que cada comunidad autónoma propusiera en general, pues no sé, juristas de la propia comunidad o vinculados, o en fin, cada uno los que considere. Tampoco es que haga falta una residencia, no, pero el problema es que de nuevo los partidos han dominado el proceso y entonces han dicho, bueno, los partidos se reúnen en una cena, acuerdan los que son y entonces sus representantes en distintas comunidades autónomas proponen al mismo. Es decir, las asambleas, los parlamentos autonómicos, pues no lo sé, de Cantabria, de Castilla-La Mancha, de Andalucía, proponen a las mismas personas para que luego ya el Senado, en definitiva, elija los que estaban elegidos desde antes, con lo cual ese trámite de participación de las comunidades autónomas en la propuesta, salvo casos excepcionales, no ha servido para nada, ha servido para cumplir el trámite, pero no para que haya un elenco de magistrados o de vinculados de alguna manera, no vinculados, pero sí con un origen más claramente territorial, ¿no? No ha sido así, no ha sido así porque, como digo, se reformó la ley, se cumple ese trámite, pero en realidad esto viene previamente elegido. Y luego el otro gran problema que hemos dicho ha sido ese reparto de cuotas. Porque eso ha conducido... En el Congreso, ¿no? Y en el Senado también. Y en el Senado porque al también. final en el Senado, a pesar de todo esto que he dicho de las comunidades autónomas, en la práctica ha sido que el PP y el PSOE, en estos momentos, que son los que tienen la mayoría y la oposición, pues se han reunido y han dicho, vamos a ver qué magistrados, y como ya he explicado antes, como no se han puesto de acuerdo, pues han dicho, bueno, pues yo propongo 2 y tú propones 2, y después de muchos después, porque nunca además cumplen a tiempo, pues terminan por decir, venga, pues yo no me meto con tus 2 y tú no te metes con mis 2, y entran aquí. En la penúltima renovación del Tribunal Constitucional hemos visto, no voy a decir el nombre, pero bueno, por los medios o el que lo haya vivido lo recordará, la increíble situación de que, porque luego los magistrados, antes de ser nombrados, van a la comisión parlamentaria y ahí les preguntan y les comprueban su idoneidad, es decir, antes de, esto también fue una reforma posterior, se dijo, bueno, pues entonces el Congreso o el Senado, antes de pronunciarse, va a examinarlos. Bueno, entonces hemos visto el examen a uno de los magistrados que uno de los grupos políticos se centró en criticar y en desprestigiar toda la trayectoria de este magistrado y a continuación votó a favor y dijo, voto a favor porque le ha propuesto el otro partido y hay que entenderse. Y por lo tanto, bueno, aquí, o sea, lo que no se puede es incurrir en la incoherencia. Si no te parece idóneo, no le debes votar. Y si te parece idóneo, no le debes criticar toda su trayectoria, una de dos. No puedes decir, no, este me parece fatal, tiene una trayectoria muy política, vinculada al otro partido político, pero bueno, yo voy a respetar porque es que no son cuotas. O sea, no sé cómo habría que explicarlo. No son cuotas. Es muy importante y lo estás repitiendo en todo el programa. Es decir, hay que darle también un prestigio al propio magistrado. Exacto. ¿No es así? Que ya lo tiene él profesionalmente. Claro. Porque si le piden como mínimo 15 años de formación, de profesión, me refiero, de ejercicio, con una capacidad, con una titulación, también llevará un currículum de intervención. Si es un magistrado, pues no sé, de su intervención como tal. Claro, y si es un profesor de universidad, pues también un currículum ahí universitario. El perfil mayoritario siempre ha sido lo que tú acabas de decir, jueces, profesores de universidad, a veces ha habido algún abogado, algún fiscal, pero claro, el problema es que estamos viendo, o sea, eso, y de verdad que yo eso no lo critico porque creo que globalmente se cumple. Siempre podríamos decir, bueno, hay otros mejores. Bueno, no se trata de que sean los mejores, sino que los que entren por lo menos tengan esos 15 años y sean buenos juristas. Pero es que entre los buenos juristas, yo esto también, Andrés, a lo largo de mi vida he cambiado. Yo siempre pensaba que un buen jurista tendería a ser independiente porque tiendes a pensar en la aplicación del derecho y, por lo tanto, eso te hace más fuerte a presiones. Pero no es verdad. Hay muy buenos juristas que dedican su capacidad jurídica a la argumentación a favor de parte, lo cual, por ejemplo, para un abogado pues es perfectamente legítimo porque tiene que defender una parte, o para un jurista cuando hace un dictamen de parte porque una entidad te lo pide, pero para el que está en el Tribunal Constitucional no puede comportarse para decir voy a argumentar a favor del gobierno, ¿verdad? Porque entonces traeríamos a Cicerón, ¿verdad? Exacto. Entonces, no solo hace falta ser buen jurista, sino jurista independiente. Claro. Entonces, cuando empezamos a ver que algún jurista, por muy buen jurista que haya sido,
pasa de fiscal general del Estado al Tribunal Constitucional, del Gobierno, o sea, de ministro de Justicia al Tribunal Constitucional. Pues sinceramente, luego a lo mejor tiene un comportamiento impecable desde el punto de vista de la independencia, pero la apariencia objetiva es que si has sido ministro de Justicia, es más, ya lo estamos empezando a vivir en este nuevo Tribunal Constitucional, pues muchos se tienen que abstener porque resulta que habían participado previamente en los asuntos que van a llegar al Tribunal Constitucional, pues en la propia aprobación de la ley o en dictámenes o en pronunciamientos previos. Entonces, esa es la parte que a mí me preocupa y que se está perdiendo y que existen, esto también lo podemos mencionar si te parece, fórmulas en derecho comparado, claro, que implicarían otra serie de reformas, que eviten esto, como decir, oiga, pues si no se ponen de acuerdo, el propio tribunal puede proponer a unos juristas y claro que implicaría reformas incluso constitucionales a veces, ¿no? Porque ya hemos dicho el diseño que hace la Constitución y desde luego legales, pero existen fórmulas en derecho comparado para que esos retrasos no se paguen de esa manera y para que esto no degenere en cuotas, ¿no? Porque al final esto, pues es... O sea, el problema, antes lo he dicho, pero ahora quiero matizar una cosa. Es verdad, la prensa utiliza magistrados progresistas, magistrados conservadores y un magistrado debe tener la ideología aparcada. No que no la tenga, ¿eh? Todos tenemos ideología, todos tenemos creencias, pero yo, sí. Como persona que lleva 30 años dedicado al derecho constitucional y no soy magistrado, soy profesor y por lo tanto tengo libertad de cátedra y tengo más margen, aún así, Andrés, yo pienso, mi conciencia, mi ideología, por así decirlo, es la Constitución. Es a lo que me debo, no a ir a un tribunal a prestar un servicio político a alguien, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que intentar evitar y no solo no se está evitando, sino que se está cayendo cada vez más en esa falta de independencia. Sí, como te decía, los periódicos, los medios de comunicación utilizan esas etiquetas, pero lo peor es que aciertan. Sí. Es decir, claro, cuando un medio dice, no, es que... Progresista. Claro, es que hay magistrados, los magistrados progresistas van a votar esto y los conservadores esto, y mañana llega al tribunal y se produce exactamente lo que han pronosticado los medios, pues es que verdaderamente, no siempre, porque no, yo quiero ser justo, imparcial y objetivo, no siempre pasa esto, de hecho en la inmensa mayor parte de los casos de recursos de amparo, de recursos que, bueno, pues incluso se resuelven por unanimidad. Pero el problema es que esto pasa en casos muy emblemáticos, en casos muy sensibles, en casos donde ahora nos dicen, pues tenemos 7 progresistas, 4 conservadores, y llegan temas que tendrá que pronunciarse el tribunal y que veremos muy sensibles, ¿no? El aborto, la eutanasia, etcétera, etcétera. Veremos si se produce o no ese tipo de división y si se produce, pues la ciudadanía legítimamente al final piensa, bueno, ¿esto qué es? ¿Un tribunal que resuelve con criterios jurisdiccionales, con criterios jurídicos o con criterios políticos de los progresistas dicen una cosa y los conservadores hemos dejado otra, ¿no? ahí, yo no sé por qué, al Consejo del Poder Judicial, que también tiene un peso, aunque tenga solamente 2, ¿no? Sí, sí tiene un peso y sobre todo hemos vivido en los últimos años una polémica que ha generado problemas adicionales al propio Consejo y todavía los sigue generando, no al Tribunal Constitucional, pero sí al Poder Judicial. El Consejo es el órgano de gobierno del Poder Judicial, está compuesto por 20 vocales, a su vez esos 20 vocales son elegidos 10 hoy en día, porque la Constitución no quería exactamente eso, 10 por el Congreso y 10 por el Senado. La Constitución quería que 12 los eligieran los propios jueces y magistrados y que 8 los elija 4 el Congreso y 4 el Senado. Pero es verdad que la Constitución no dice por, sino dice entre, y bueno, ya el Tribunal Constitucional dio por buena, aunque con una advertencia muy seria, esta forma de designación, diciendo que si esto se implicaba un reparto de cuotas, ahora me refiero a la elección del propio Consejo del Poder Judicial, que si esto implicaba un reparto de cuotas, sería inconstitucional. Pues implicó un reparto de cuotas y vivimos esa situación inconstitucional. Bueno, el caso es que el Consejo hace 4 años que no se renueva ya, 4 años largos. Siguen los vocales que habían sido elegidos para 5 años y llevan 9. Para intentar forzar esa renovación, el legislador modificó la ley y entonces dijo que tendrían que elegirse estos magistrados, o sea, no, que el Consejo, mientras hubiera vencido ese mandato de 5 años, no podría elegir magistrados. Porque el Consejo tiene una función fundamental, elegir los magistrados del Tribunal Supremo, de los altos tribunales, y 2 del Tribunal Constitucional. Bueno, entonces, está bloqueada la renovación de la justicia. El año pasado, entonces, la mayoría parlamentaria dijo, bueno,
esto va a ser un problema porque entonces no va a poder renovar el Tribunal Constitucional y por lo tanto no vamos a poder tener mayoría progresista en el Tribunal Constitucional. Y entonces se reformó la reforma y se rectificó, pero solo para permitir que el Consejo nombrase a los magistrados del Tribunal Constitucional, a esos dos, pero no a los del Supremo ni al resto de magistrados. Ahora, como sabemos, el Consejo, tomándose su tiempo, porque ha sido también polémico, después de varios meses sí que ha elegido esos dos magistrados del Tribunal Constitucional, pero sigue sin poder elegir a los magistrados del Tribunal Supremo. Y yo pregunto a ti o a los espectadores o a quien sea, no hace falta ser jurista, si el Consejo, una vez que han pasado 5 años, puede renovar, como toda la vida ha hecho, a otros jueces, a todos los jueces que tenga que nombrar, está bien. Si no lo puede hacer, ¿cómo es posible que no pueda nombrar a los del Supremo, pero sí a los del Constitucional? Es decir, si hay algún motivo por el que no deba hacerlo, no podrá nombrar ni a unos ni a otros. Pero esto de rectificar y de decir, no, sí, los del Constitucional sí porque me interesa, pero los del Supremo no. Ahora seguimos teniendo un problema. No es nuestro tema de hoy porque nuestro tema es Tribunal Constitucional, pero como está relacionado porque es la justicia, y el problema de la justicia es grave, y es que tenemos una justicia con vacantes sin renovar desde hace años. Y no se pueden renovar porque el Consejo está maniatado. Y el Consejo no se renueva porque no los eligen los partidos políticos y en concreto, bueno, el Congreso y el Senado a través de los partidos políticos, ¿no? Que esto también es una cosa muy curiosa porque luego se reúne el presidente del gobierno con el líder de la oposición. Si es que no corresponde al presidente del gobierno ni al líder de la oposición, corresponde al Congreso y el Senado, por lo menos que se reúnan los portavoces parlamentarios del Congreso y el Senado para decidir esto, ¿no? Bueno, pues el Consejo del Poder Judicial, sin renovar después de 4 años, y todo el Poder Judicial, los altos tribunales, obviamente, sin proveerse las vacantes desde hace ya, no 4 años, pero desde que se reformó esta ley, hace más de 2 años, y no se ha vuelto a renovar. Entonces, esto genera un problema grave en nuestra justicia, porque ahora el Tribunal Constitucional se acaba de renovar, parece que ya por lo menos el foco ahí pues no va a estar tan... Bueno, estará en lo que haga, obviamente, ¿no? Estará en lo que haga, pero no en el tema de la renovación hasta que no toque la próxima. Sí. Y ya veremos lo que pasa, ¿no? Javier, a mí se me ocurre el Tribunal Constitucional ya establecido, con sus nuevos miembros, tiene una serie de funciones. ¿Se pueden citar y cuáles son esas funciones que según toda esta problemática están siendo alteradas y están siendo, vulgarmente dicho, aparcadas? Sí, bueno, yo más bien lo que podríamos hablar es de los problemas de funcionamiento que ha tenido, ¿no? Porque sus funciones, en términos globales, pues es conocer de un tipo de procesos y el tribunal lo hace. Procesos de control de constitucionalidad, pues el recurso de inconstitucionalidad, la cuestión de inconstitucionalidad, el control de los tratados internacionales, que también lo ha ejercido a veces. En el ámbito territorial, los conflictos de competencias, también hay conflictos orgánicos, aunque ha conocido de pocos, pero también existe ese proceso, conflictos en defensa de la autonomía local, y luego, por ser sintético, porque luego podríamos entrar con más detalle, pero bueno, y luego el gran proceso de tutela de los derechos fundamentales, que es el recurso de amparo, ¿no? Pero ¿qué ha sucedido? Aquí el tribunal, el problema son los retrasos. O sea, por decir, igual que hay retrasos en el nombramiento de los magistrados, ahora el problema son los retrasos del tribunal a la hora de resolver asuntos. Tenemos el récord, no sé si mundial, desde luego español y yo creo que europeo, que es esa sentencia sobre la salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo, que es una ley del año 2010, que se recurrió en 2010 y que en 2023 no hay sentencia, o sea, 13 años y no ha sido capaz de resolverlo, pero hay muchos otros, hay muchos otros, sobre muchas leyes. Bueno, el estado de alarma, el primer estado de alarma inconstitucional, el segundo estado de alarma inconstitucional, pero se dice cuando ya han terminado los estados de alarma y con unos efectos prácticamente inexistentes hacia el pasado, solamente que se pueden revisar algunas multas, las sanciones que se impusieran en virtud de ese estado de alarma, pero en los demás casos ningún tipo, es decir, ¿qué sucede? Estos retrasos repercuten en la imposibilidad de hacer verdadera justicia. La plusvalía, o sea, te estoy poniendo ejemplos recientes de los últimos años. La plusvalía municipal, un impuesto manifiestamente inconstitucional desde el momento en que el mercado inmobiliario se desplomó. Esto sería muy técnico, pero lo voy a explicar muy sencillito, espero, y a ver si esto se entiende. Si yo compro un inmueble
y luego lo vendo. Y hay un impuesto que se llama plusvalía, se supone que el impuesto es por el dinero que yo he ganado. Pero si yo compro un inmueble, se desploma el mercado inmobiliario y lo vendo por menos dinero del que yo pagué al comprarlo, ¿qué impuesto tengo que pagar ahí? ¿Qué capacidad económica demuestro si estoy perdiendo dinero? Pues se pagaba la plusvalía. Obviamente, el Tribunal Constitucional, esto se recurrió y tuvo que decir que era inconstitucional. Pero voy al problema del retraso. Cuando haces ya esto después de años, durante todos estos años, el propio tribunal dijo, las personas que lo tengan recurrido en este momento tendrán derecho a no pagar este impuesto. Pero todos los demás, incluso en los años no prescritos, que pagaron un impuesto de plusvalía y que ese impuesto es inconstitucional, o era inconstitucional, no lo van a recuperar, porque el tribunal tardó también en pronunciarse. Que tardó, si estamos hablando de un año o de 2 años, ya casi no es ni retraso, pero es que es un retraso. En el estado de alarma tardó 1 año, pero es que había terminado el estado de alarma. Entonces, ese es un problema también muy grave, ¿no? Que has dicho es la ley del aborto. Bueno, 13 años. 13 años. Eso es sangrante. Y ahí estamos esperando, exacto, sin poder llegar a ningún acuerdo. Yo entiendo, pues hay unas reglas claras en la ley, es decir, bueno, cuando no hay un acuerdo, pues tendrá que también el propio tribunal decidir por mayoría y entonces se puede aprobar una sentencia que luego puede tener votos particulares si otros están en contra, pero no dejar un asunto sin resolver. Y ahora, que parece que se va a resolver, ya veremos cómo estará el argumento de que durante 13 años se está aplicando esta ley y entonces no sería conveniente, porque claro, se han estado llevando a cabo abortos de acuerdo con una ley que no sabemos si es constitucional o no. No lo sabemos. Y que además hay dudas razonables porque hubo un recurso en su día, precisamente por estos motivos, y ahora veremos lo que dice el tribunal. Y entonces eso al final, ¿sabes lo que sucede? Cuanto más retrasos, más posibilidades de que el tribunal termine diciendo que es constitucional para evitar el problema o para evitar la situación de decir esto ha sido inconstitucional, pero durante 13 años se ha estado aplicando una ley inconstitucional y a ver qué hacemos con esto, ¿no? Porque teóricamente, cuando, esto tampoco lo he dicho, pero lo explico en breve, cuando una ley es inconstitucional hay que declararla nula y la nulidad implicaría también rectificar los efectos generados por la ley durante el tiempo de vigencia, salvo en el caso de que haya sentencias con fuerza de cosa juzgada, por explicarlo muy en breve. Pero muchas veces esto no es así, sino que el tribunal, como he puesto en el caso de la plusvalía, el tribunal podía haber dicho, muy bien, y entonces ahora los ciudadanos, por lo menos los últimos 4 años no prescritos, tienen derecho a reclamar lo que pagaron indebidamente. Pero el tribunal dice, no, porque entonces esto generaría una quiebra del Estado, o no digamos, las leyes de presupuestos. Muchas leyes de presupuestos se recurren al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional se pronuncia 6 años después, 8 años después. Al final que dice, sí, esto fue inconstitucional, pero ya no lo podemos anular ni rectificar esto porque este dinero está gastado y porque esto no se puede. Entonces, evidentemente todo el mundo puede comprender que aquí el tribunal no ejerce correctamente su función simplemente por el hecho del retraso, porque el retraso impide hacer una verdadera justicia, ¿no? Pero a pesar de todo, y no existiendo retraso en el nombramiento, se le acumula mucho trabajo. Deben ser muy, yo diría, muy efectivos, ¿no? Sí. Muy rápidos en ejecutar, porque tendrán no solamente las figuras de los 12, tendrán unos colaboradores, asesores, ejecutores. Por supuesto, tienen un cuerpo de letrados donde además hay también pues muchos colegas míos, es decir, profesores que pasan durante un tiempo a ser letrados del Constitucional, excelentes juristas. Y lo que pasa que antes hablábamos de retrasos, yo creo que hay 2 tipos de retrasos. Un retraso sistemático ya, que también es muy problemático, y luego uno patológico para este tipo de casos como lo de la ley del aborto, que es decir, no, ahí el retraso no es que no les haya dado tiempo a estudiarlo, es que como no se ponen de acuerdo no saben qué hacer. Pero en los casos en los que sí se ponen de acuerdo y además lo resuelven por unanimidad, también hay retrasos, no de 13 años. Es verdad que ahí se reformó la ley en 2007, precisamente porque, claro, ahí el problema son los recursos de amparo. Los recursos de amparo llegan miles al año, miles. Y entonces, claro, si había que resolver todos, aunque fuera para desestimar o para, bueno, pues al final el tribunal se veía colapsado. Pero la ley ya se reformó en 2007, o sea, hace bastantes años ya, para precisamente que el Tribunal Constitucional, por decirlo en breve, pudiera elegir qué asuntos se va a pronunciar. Es decir, yo ya no tengo derecho a que el tribunal me admita un recurso de amparo, aunque yo alegue una vulneración de un derecho, si no demuestro que mi asunto tiene especial trascendencia constitucional. O sea, no solo para mí,
sino para la interpretación Sí, de la sí, Constitución. Bien, esto permite al Tribunal Constitucional elegir los asuntos sobre los que se pronuncia. Es decir, Y de hecho reducir el número. bueno, hay más de un 90% Reducir que el son número. inadmitidos. Ya. Sin motivación especial, solamente diciendo, usted no demuestra la especial trascendencia constitucional. Más de un 90%. Es decir, son miles y miles los recursos de amparo que se presentan al año y las sentencias son unos poco más de 100 o entre 100 y 200, una cosa así, en todo tipo de procesos. Y en amparos, todavía menos. Bueno, pues aún así, seguimos tardando demasiado. Esto no es un problema solo del Tribunal Constitucional, es de toda la justicia en España. Hay quien dice justicia lenta no es justicia, algo de cierto hay ahí, es decir, cuando ya llegamos demasiado tarde, pues a veces no se puede hacer todo. Y ese es un problema que tiene el propio tribunal, como digo, sistemático en el ámbito de los amparos y en otros, a pesar de que la reforma le posibilitaba esto, a pesar de que tiene un gran equipo de juristas que trabajan duro, que yo no estoy insinuando aquí que los retrasos sean porque en el tribunal no esté, no, sino porque ya la cantidad de casos que llegan, la dinámica, el ritmo que se lleva, no está permitiendo esto. Solo de manera muy excepcional, en casos muy graves, el tribunal se ha pronunciado muy rápido. Por cierto, porque no parezca que aquí solo venimos a criticar al Constitucional, le debemos servicios prestados muy importantes en la garantía de la Constitución y de la unidad de España en el famoso proceso de 2017, cuando ahí sí intervino de manera cautelar, de una manera muy rápida, parando las leyes que en definitiva iban a propiciar la independencia, por supuesto declarando nulo el pseudo referéndum que se convocó, que no debemos ni llamarlo referéndum porque eso no fue un referéndum, y el Tribunal Constitucional y luego el Tribunal Supremo también aplicando la ley penal, pues creo que jugaron un papel decisivo en la garantía de la Constitución y del ordenamiento. Y ahora recientemente, esta última polémica de los últimos meses, ¿no?, del enfrentamiento entre el Tribunal Constitucional y el Congreso y el Senado, también ha sido porque el Tribunal se dio prisa a la hora de intervenir de manera cautelar porque los recurrentes lo habían pedido en un recurso de amparo, ¿no?, que era la oposición. Bueno, ya hemos dicho que el Tribunal está también para garantizar los derechos de la minoría frente a la mayoría. Javier, una gran lección y yo he aprendido mucho. Bueno. Creo que nuestros espectadores también aprenden, porque captan todos los mensajes que se le envía. Hemos llegado al final del programa. ¿Qué se nos ha quedado, aunque sea una frase, un dicho, una idea, para que quien nos ve pueda decir algo del Tribunal Constitucional? Una idea. Bueno, yo diría muy en breve que el Tribunal Constitucional es una pieza necesaria para el Estado de Derecho, para el engranaje, para el correcto funcionamiento de un Estado democrático, es un pilar de la democracia, pero nuestro Tribunal Constitucional tiene muchas cosas que corregir y mejorar para cumplir correctamente esa función que la Constitución le encomienda, ¿no? Pues Javier, muchas gracias y ya sabes dónde está el camino. Yo estoy contento porque ha sido una gran lección y que además me da envidia de tus alumnos. Bueno, de no ser alumno gracias en un aula contigo, porque pues hoy he sido alumno contigo. Así que muchas gracias, Javier. Pues muchas gracias a vosotros, hasta cuando queráis, y para mí es un placer, forma parte de mi función como profesor y en este caso pues también como cofrade. Estoy encantado de compartir este espacio. Muy bien, muchas gracias. Y también a ustedes, gracias por la atención que nos ofrecen cada semana y hasta la próxima.